¿Qué tal, mis niños? Entonces, ¿cómo están? Oigan, hoy les voy a hablar de las medidas ideales para un baño. Y no importa si un baño pequeñito o si un baño más grandecito y confortable. De hecho, no solamente te voy a dar medidas de un baño, te voy a dar varios prototipos. Tendremos algunos cuadrados, algunos rectangulares, pero lo más importante va a ser las medidas que te voy a compartir de los muebles y las circulaciones, ya que esas circulaciones van a ser las que nos permitan que nuestras puertas abran bien, que estemos bien cuando nos sentemos, que nosotros cuando nos estemos bañando nos podamos bañar de una manera cómoda. Y con estas medidas tú también vas a poder jugar de decir, oye, tengo estos espacios, pues le puedo crecer un poquito más, o de ahí no me puedo pasar porque si no, nomás no vamos a caber. Así es que si quieres saber cuáles son las medidas de estos prototipos y las medidas básicas de un baño, pues quédate y venga, vamos a darle. Y bueno, mis nuevos conductores, para arrancar, como les dije, lo primero que necesitamos nosotros van a ser las medidas de nuestros muebles. Para esto vamos a arrancar con sanitario, lavamanos, el vanity, nuestras puertas, la regadera, y arranquemos con el sanitario. Un sanitario de manera estándar aproximadamente va a tener por ahí de los 50 y 55 centímetros de ancho. Donde sí puede variar un poquito más va a ser en la profundidad. Ese va a andar cambiando porque hay unos que son un poquito más alargados y otros que son, digamos, como más redondos. Esas medidas, ¿cuáles van a ser? Vamos a andar rondando por ahí de unos 65 centímetros por muy compacto hacia los 78 centímetros, que bueno, yo le ando cerrando prácticamente a los 80. Y eso va a ser muy importante al momento de que vayan a comprar ustedes sus muebles. ¿Por qué? Porque si tienen un espacio más compacto, sin duda alguna esos 5, 6, 7 centímetros les pueden hacer una diferencia abismal. Así que tómenlo en cuenta, ya que si tienen un espacio muy reducido, seguramente también deben de comprar un mueble un poquito más pequeño. Y no solamente es fijarnos, digamos, en esa profundidad, en el ancho, que tenemos esos 55 centímetros de manera estándar, lo ideal es de que nosotros vamos a tener un espacio un poquito más amplio. Y esto va a ser para que cuando nosotros nos sentemos a hacer nuestras necesidades realmente no nos sintamos apretados y también tengamos espacio para poner un pequeño bote de basura. Lo mínimo recomendable que vamos a tener nosotros para ese espacio al menos va a ser que lo dejemos de 70 centímetros. Es decir, que de la regadera hacia nuestro lavamanos yo debo tener 70 libres. Ojo, esto es lo mínimo recomendado, esos 70, 75. Lo ideal para que quede cómodo yo me iré a unos 90 centímetros. Pero estamos hablando que vamos a partir desde unas medidas muy chiquitas. Con esto, la siguiente medida que necesitamos nosotros va a ser la medida de nuestro lavamanos. Y esta va a ser muy importante porque esta nos va a decir qué tan largo puede ser. Pero es muy importante también la profundidad que va a tener porque muchas veces esa es la que marca el ancho que vamos a tener debido a la puerta. Pero en un momentito más les explico cuando estemos viendo esto. Pero yéndonos a los ovalines podemos encontrar de un montón, chiquitos, grandes, alargados y demás, pero de manera práctica al menos vamos a tener nosotros con unas profundidades entre 40 a 50, 51 centímetros y de ancho unos 45 o 60. De hecho, pueden encontrar incluso unos muy chiquititos que se recomiendan en ocasiones para un medio baño, que los podemos encontrar de verdad de 20, 30 centímetros, que incluso si quisiéramos un video específicamente para lo que van a ser medios baños o medios baños incluso abajo de escaleras, déjenme en los comentarios y con todo gusto hacemos un video también para eso. Pero yéndonos a los estándares, nosotros tendremos de 40 a 51 centímetros y de 45 a 60. Créanme, eso es lo mínimo indispensable que vamos a tener nosotros. Y un punto muy interesante también va a ser viéndolo de frente, es decir, si nosotros quisiéramos tener un vanity o de estos muebles volados, pues ¿cuál es la altura a la que debemos dejar nosotros la barra? Esa barra, la recomendación va a ser que la dejemos nosotros de 85 a 90 centímetros, pero ojo, ahí hay un pequeño truco. Si ustedes van a utilizar un ovalín, es decir, digamos como estas ensaladeras y abajo una barra de mármol, el tope del ovalín es el que debe llegar a 85. De ahí van a ajustar y le van a restar lo que va a ser nuestra barra. Es decir, que la medida de la barra pues va a ser diferente. Esta va a ser diferente a lo que tengamos nosotros de aquí a aquí. Es decir, que si mi lavamanos está midiendo 10 centímetros, lo digo de locura, pues 10 menos 90, la altura de mi vanity va a ser de 80 para que de ahí 80 más estos 10 nos dé 90 y quede perfecto. Y esta va a ser la medida ideal para que lo tengamos nosotros pues de manera muy cómoda nuestras llaves y quede todo bien. De ahí nos vamos a ir nosotros también a la medida de lo que va a ser nuestra regadera. Esa regadera usualmente la vamos a encontrar de dos formas. Una regadera digamos cuadrada de lado por lado y la otra que va a ser rectangular. Cuando hablamos de lo mínimo indispensable que vamos a tener en la regadera, la realidad es de que cuando menos debemos de tener nosotros 90 por 90. O sea, si tienes un espacio muy chiquito, de 90 por 90. Hay ocasiones que si es muy pequeño, incluso te podrás ir
a 80 por 80, pero bueno, ya puede quedar un poquito apretado. Pero si te quedas con la media de 90, créeme que va a quedar cómodo. Y también si nos vamos del otro lado, pues esto tú ya lo puedes hacer a la medida que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando dejes 90, que va a ser, digamos, donde nosotros vamos a estar parados y nuestros hombros tengan esos 90 centímetros, ya a lo largo que tú le coloques, ahora sí que va a ser lo que tú desees colocarle. Por eso aquí le pongo 1.25, 1.60 m o a lo que pueda variar a las necesidades que tengas del espacio que estés buscando o que ya tengas. Y una medida interesante que vamos a tener nosotros también cuando hablamos de la regadera es viéndola de frente. Esa medida que va a ser que nosotros los manerales, es decir, las llaves que vamos a tener, la debemos dejar a una altura de 1,20 m. Esa es la recomendación que vamos a tener nosotros. Y algo muy importante en el sistema hidráulico va a ser que si ustedes van a utilizar un tinaco para surtir su casa, es decir, van a tener un elemento en la parte de arriba y va a bajar por gravedad, la recomendación mínima que vamos a tener nosotros de nuestro tinaco, de la salida del tinaco hacia la cabeza de nuestra regadera, esa medida debe de ser de 2 metros. Por eso es de que en muchas ocasiones nosotros vemos el tinaco y este tinaco tiene una pequeña basecita. Esa base literal lo único que está buscando es que podamos tener esa distancia de 2 metros, porque esa es la que nos va a permitir que tengamos una suficiente presión adecuada en todos los muebles de nuestra casa. La idea de ese tinaco es de que al menos al último mueble de nuestra casa, es decir, a la última regadera, tengamos una distancia de 2 metros y bueno, ya de ahí pueden calcular un poquito esa altura. De hecho, incluso también podríamos hacer un video donde cuál es el mejor lugar para colocar probablemente el baño, nuestro calentador y demás para que podamos ahorrar en instalaciones y consumo energético. Si les interesa también pónganme en los comentarios y con todo gusto podríamos hacer una serie de estos videos. Y de hecho me imagino que si estás aquí es seguro porque estás pronto a construir, remodelar, comprar o cualquier cosa relacionada al diseño y construcción. Y si es esto, te lo felicito. ¿Por qué? Porque es de las personas que les gusta estar bien informadas. Y las personas bien informadas usualmente toman mejores decisiones. Así es que si quieres tener una mejor decisión, lo que te sugiero es que te suscribas al canal, le des clic a la campanita. ¿Por qué? Porque toda la semana estoy subiendo contenido de este tipo con tips de diseño, costos de construcción o cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Así es que si esto te interesa, te invito a que hagas esto o que me sigas también en otras redes sociales. Estoy en TikTok, Facebook, Instagram y bueno, prácticamente estoy haciendo también contenido un poquito más corto, pero de manera diaria te estamos dando ahí capsulitas que te pueden ayudar. Así es que si te funciona eso, pues sígueme, es completamente gratis y nos ayudas a llegar a más gente. Recuerda, estoy como el Arquidiego. Y el último mueble que nos va a hacer a nosotros falta, ¿cuál va a ser? Van a ser nuestras puertas. Nosotros, una puerta de un baño, ¿cuánto es lo mínimo que vamos a tener nosotros para que esta pueda abrir? Lo mínimo que vamos a tener para una puerta de baño es de 90 centímetros. Obviamente, si nosotros vamos a tener tal vez una silla de ruedas o se nos complica un poquito más movernos, pues lo ideal es de que esto vaya siendo un poquito más amplio, pero cuando menos, o una recomendación es que nosotros tengamos esos 70 centímetros en el espacio de nuestras puertas y de ahí podamos ir ajustando. Si tú haces esta puerta no de 70 y la haces de 80 o de 90, también funciona. Pero lo único que debemos de revisar es de que cada vez que va siendo más amplia esta puerta, pues ese abanico hacia donde abre probablemente podría tocarnos de que tope contra la taza o que tope contra el lavamanos y no vaya a funcionar. Entonces es muy importante que esa medida de la puerta lo relacionen ustedes a este abanico que va a abrir. Yo lo que les voy a recomendar y todos estos diseños que estamos tomando nosotros en cuenta es de 70 centímetros. Si es más grande, simplemente hay que adecuar un poquito las medidas. Y con eso también una medida súper importante que vamos a tener nosotros van a ser las circulaciones. ¿Circulaciones a qué me refiero? A los espacios que vamos a tener nosotros de manera libre para podernos mover. El básico y estándar que vamos a tener que manejar nosotros va a ser de manera libre que nosotros podemos tener ya sean los 70 o 75 centímetros que tenemos de nuestra puerta. La medida que debemos dejar nosotros de circulación, la recomendable va a ser que al menos estemos dejando nosotros de manera libre 75 centímetros o 70 centímetros. Es decir, que donde acaba mi baño, pues yo al menos tenga otros 70 centímetros para poderme mover, o donde yo voy a tener, digamos, el espacio de mi lavamanos tenga 70 centímetros. Créanme, con estas medidas de los muebles más esos 70 podemos empezar a hacer un chorro de configuraciones que ahorita las vamos a ver en estos distintos prototipos. Y también dentro de estos prototipos les voy a dar algunos consejos porque aunque algunos en teoría son más pequeños, te pueden llegar a salir más caro. Y bueno, vamos a empezar nosotros con este primer prototipo. Este prototipo nosotros estamos dejándolo cuadrado de manera compacta, pero incluso podremos afinar un poquito.
¿Qué estamos dejando nosotros? Una puerta de 70 centímetros o incluso en este caso podría ser un poco más amplia, incluso de 80 o de 90, pero bueno, la podemos considerar de 70 y de ahí tendremos 1,95 y 1,70. En el 1,70 vamos a tomar nosotros una regadera cuadrada de 90 más 90 y que nos permita tener a nosotros un pasillo. Este pasillo va a ser de 70 centímetros, que es el área estándar que vamos a tener nosotros. Y hacia el otro lado estamos dejando 80 de ancho. Es decir, tendremos nuestro sanitario de 55 más una extrita para que nosotros no quedemos tan apretados. Estos dos nos darán una medida de 1,70 m y hacia el otro lado es donde la circulación empieza a tomar medidas, ¿no? Tendremos nosotros los 75, que ojo, puede ser, recuerden, entre 75 a 78, estamos estimando que es de 75 centímetros, más una circulación, es decir, que de este espacio tengamos nosotros del sanitario hacia nuestro lavamanos al menos 70 centímetros y de ahí vamos a tener un lavamanos de 50 centímetros. Ojo, aquí con los lavamanos les voy a dar un tip extra. El tip es de que aunque nosotros podemos encontrar un lavamanos de 51, de 40 centímetros, déjenlo ustedes de una profundidad de 60. ¿Y por qué el 60? Porque si ustedes están pensando comprar una barra de granito, una barra de cuarzo, una barra de mármol, pues lo que usualmente tienen ya los marmoleros en ocasiones ya tienen incluso estas franjas. Una barra estándar, ya sea de cocina o de baño, usualmente se recomienda de 60 centímetros. Puede ser más pequeña, claro que sí, pero con eso estás desperdiciando, digamos, menos material de esas hojas que vas a comprar. Entonces yo lo que te recomiendo es que la dejes de 60, pero bueno, en este caso estamos contemplando que puede ser de 50 porque sí, esa hoja incluso te la pueden hacer más pequeña, pero pues probablemente ciertas piezas de mármol se van a ir a la basura. Entonces si tienes un espacio un poquito más amplio, te recomiendo cuando menos de 60, por eso te dejo aquí la medida, pero bueno, en este caso vamos a tener que tenemos 75 más 70 más 50, nos vamos a ir a 1,95 m. Con esta queda bien. También un consejo que yo les voy a dar para que se vea mejor su sanitario, ¿cuál va a ser? Que cuando nosotros vamos a abrir la puerta, hay que intentar siempre evitar que abramos nosotros la puerta hacia dónde, hacia el sanitario. El sanitario, digamos, no es que sea feo, no hay sanitarios muy bonitos, pero usualmente es el lugar al que siempre como que le damos la vuelta. Lo ideal es que nosotros podamos ver de preferencia hacia el lavamanos. ¿Por qué? Porque el lavamanos usualmente es bonito, tiene un espejo, es un poquito más vistoso, o incluso hacia el lado de la regadera. Por eso este caso lo estamos abriendo nosotros hacia la regadera. De ahí, otro prototipo que podríamos tener nosotros es el mismo cuadrado, pero en este caso nosotros no vamos a abrir hacia la regadera, sino vamos a abrir hacia el lavamanos. A mí incluso de esta manera me gusta más porque, como les repito, abrimos la puerta y cuando abro la puerta yo, ahí puedo ver, digamos, ese remate con el espejo. ¿Qué vamos a tener nosotros aquí? Vamos a tener una puerta igual de 70 o 75 centímetros, dejar el espacio cuando menos de 80, es decir, los 78 centímetros de profundidad del baño, aquí lo dejamos y a eso le vamos a sumar los 75, eso nos da 1,55 m. Y hacia el otro lado nosotros vamos a tener, en este caso incluso hicimos más compacta la regadera, estamos dejando una regadera de 80 por 80, que si ustedes la quisieran hacer de 90 por 90, digo, también funciona, pero estamos buscando hacer de lo mínimo a lo más. Y con esto, si se dan cuenta, nos va a quedar un espacio amplio de 75 centímetros por nosotros otros 75 de circulación. Esto nos va a quedar a nosotros muy cómodo. Incluso nos queda un poquito mayor profundidad porque nos va a permitir que nosotros tengamos, si yo le resto estos 75, pues me quedan 80. Si yo dejo un lavamanos de 60 centímetros, que es el ideal, pues todavía me van a quedar otros 20 centímetros de circulación. Entonces no me van a quedar solamente 70, me va a quedar un 70 por 90. Esta circulación va a ser muy cómoda y el que quede en la esquina esta regadera, algo que nos va a permitir entonces que esto lo podamos, digamos, como achatar. ¿Para qué? Para que cuando entren, sí queda una regadera a lo mejor un poco compacta, pero entre el lavamanos y el sanitario puedes entrar. Entonces, lo resuelves en 1,55 m por 1,55 m. La realidad es de que es un sanitario muy compacto y si queremos seguir con estos prototipos de cuadrados, nos podemos ir a otro en el cual, ¿qué estamos buscando nosotros? Dejar una circulación completamente libre, es decir, no rematamos con nada, pero dejamos libre el espacio del sanitario y del lavamanos entrando y una regadera larga. Esta regadera la estamos adecuando nosotros, 1,35 a lo que nos va a dar el sanitario y el lavamanos. El lavamanos, déjenlo de 60 por 60
Y con esto vamos a tener nosotros esos 60 más estos 75, tenemos 1,35 m, y de ese 1,35 m dejamos 70 o 75 de circulación, 90 para nuestra regadera. Eso nos permite tener no una regadera cuadradita, sino una regadera larga, un poquito más práctica, y nos vamos a ir a una medida de ¿cuánto? De 2,45 por 1,35. Es un poquito más amplio, sí, pero queda cómodo. Ojo, y aquí les voy a hacer ciertas observaciones. Estos prototipos, aunque sí son un poco más compactos, van a tener probablemente un ligero costo extra. ¿Cuál va a ser ese costo extra? Es que cuando nosotros tenemos este tipo de regaderas, pues nosotros aquí usualmente le vamos a poner un cristal templado, un acrílico, o bueno, tal vez le vamos a poner nosotros solamente una cortina. Pero si vamos nosotros hacia lo que va a ser meter el cristal templado, pero pensando en ese cristal templado, el cristal templado nosotros vamos a tener que dejar esto. Cuando nosotros tenemos un cristal templado cuadrado, va a ser un poquito más caro ese kit. Un kit, digamos, cuando lo hacemos nosotros alargado, pues muchas veces podemos dejar nada más un pequeño fijo en esta parte de aquí, o ponemos uno que le dicen el famoso kit de corredera, y el costo, digamos, más o menos de dejar este cancel corredizo de lado a lado en 6 milímetros, ¿cuánto nos va a costar a nosotros? Nos va a costar por ahí a lo mejor de unos 5,000 a 6,000 pesos. Pero si nos vamos a uno cuadrado, el tener que dejar estos dos pequeños fijos, más las puertitas y demás, se va más caro. No abismalmente, pero sí al menos unos 2,000 a 3,000 pesos. Va a crecer el costo, y eso pues nos va a sumar costo, ya sea en este prototipo o en este prototipo. En este de aquí no. Ojo, este de aquí sí es más grande que los otros, pero aquí podemos utilizar nosotros ese mismo kit. Ese mismo kit usualmente en medidas va a andar rondando de un baño muy compactito de 1,25 m, que es lo menos en profundidad que podemos tener, a 1,40 m, 1,50 m. Estas van a ser, digamos, esos tres prototipos que yo les recomiendo, digamos, si lo fuéramos a hacer cuadrado, tiene un espacio más cuadrado. Pero a mí me gusta más este otro de prototipo, digamos, el rectangular. Más que nada, ¿por qué? Porque podemos ahora sí que jugar con esta parte aquí de ese kit de instalación. ¿Y cómo lo llevamos nosotros? Pues la primera parte dejaremos una puerta de 70 o 75 centímetros, esos 70 de circulación, pero ¿qué nos va a mandar a nosotros que podamos tener 1,25 m? Ese 1,25 m, pues simplemente es que sumemos nosotros los 65 centímetros más 70, o bueno, los 78 o 80 centímetros más 70, esto incluso nos podría dar a nosotros 1,50 m. Entonces, oye, si tú me estás pidiendo 1,50 m, ¿por qué aquí lo podemos acotar a 1,25 m? Porque en este caso lo estamos ajustando nosotros al lavamanos. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener esta puerta de 25, cuando menos me van a dejar a mí este espacio de 50, que esos 50 va a ser, digamos, lo menos que puedo dejarle yo a mi lavamanos. Bueno, me podría incluso hasta 40, pero ya la verdad es que este espacio que vamos a tener en el sanitario va a quedar muy pequeñito. Yo que les voy a recomendar que utilicen ustedes un sanitario de 65 centímetros, estos 65 centímetros menos el 1,25 vamos a tener por ahí nosotros de esos 70 centímetros, lo cual va, digo, poquito menos 70 centímetros, lo cual va a quedar cómodo, pero créanme, yo la realidad es de que esto es como yéndonos a lo mínimo, más viable. Yo la realidad cuando hacemos baños que son pequeñitos, cuando menos 1,30 m, de manera cómoda 1,40 m, 1,45 m, o si quieren algo un poquito más holgado, la realidad es de que con 1,60 m queda. Pero créanme que si llevan del 1,40 al 1,60 les va a quedar un baño muy cómodo, pero si se quieren ir a lo mínimo recomendable, recuerden es utilizar un lavamanos pequeñito y ocupar también nosotros un sanitario pequeño. Y de ahí, esto es porque nosotros estamos entrando, cuando abatimos, estamos entrando del lado hacia el sanitario, es decir, solamente ocupamos esta medida. Pero si yo quiero entrar de frente, ahí va a cambiar. ¿Por qué? Porque de frente yo cuando menos voy a dejar, digamos, pensando, vamos a dejar nosotros aquí estos 60 centímetros o 50 centímetros de mi lavamanos, y si meto yo una puerta de 1,30 m, pues de 70 centímetros, pues los 60 más los 70 centímetros que tiene esta puerta van a ser prácticamente 1,30 m, que es lo menos. E incluso yo aquí no recomiendo que te quedaras así al ras, porque si no, cuando abra la puerta va a estar rozando. Lo que te voy a recomendar es, aquí si no te vayas a los 60, sí quédate en 55 centímetros. Es decir, compra un lavamanos un poquito
más pequeñito, pero con eso queda en 1,30 m y estás entrando al frente. También la forma de colocar esa puerta, la puerta, yo lo que te recomiendo es de que no la pongas, digamos, como abriendo hacia el sanitario, porque va a ser como más complejo de abro hacia el sanitario, como que me atoro y demás. Yo te voy a recomendar que abras hacia la parte de la regadera. Esa parte va a ser un poquito más cómoda y también queda padre de que abres el baño y vas a entrar de frente al lavamanos, que digamos es un detalle bonito. Y con eso, ¿cuánto vamos a tener nosotros en el otro sentido? El estándar que vamos a tener es cuando menos 80. Yo les soy sumamente honesto. Yo las medidas, yéndonos al mínimo, nos vamos en esto. 80 más 75 más 60. Y con eso las medidas vamos a tener 80 más 75 más 60. Vamos a tener unos 210, perdón, vamos a tener 215, que aquí nos podemos incluso a 70, pero bueno, vamos a tomar nosotros que son 215. Eso es lo menos que yo tendría, pero la realidad es que les va a quedar un lavabito muy chiquito y probablemente es una regadera un poquito compacta. Si tienen un espacio muy pequeño, pues jala, pero no es lo ideal. Si lo quieren tener cómodo, cuando menos yo dejaría 90 centímetros aquí, dejaría yo cuando menos unos 80 centímetros y aquí dejaría también unos 80 centímetros. De esa manera queda bien. Cuando hacemos casas un poquito no tan grandes, pero que estamos buscando espacios cómodos, sin exagerar y demás, yo la realidad es de que dejaría estas medidas, dejaría 90 más 90 más 90. Obviamente va cambiando una con la otra y esto mismo pues lo replicamos acá, ¿no? 90 más 90 más 90. Van a quedar espacios más amplios, sí, pero van a ser más cómodos. Entonces, con esto pueden tener ustedes una idea de qué espacio necesitan. Y hay un tipo de sanitarios que a mí, desde mi punto de vista, si tienen el espacio, háganlo. A mí, la verdad, me gusta mucho cómo se ve. Y bueno, voy a borrar un poquito esto para que lo podamos tener, pero es cuando nosotros tenemos un sanitario con espacios independientes. ¿A cuántos no les ha pasado de, oye, quiero meterme a bañar, pero yo quiero ir al baño y nada más tenemos un baño, o somos una pareja y el otro medio baño está ocupado además? A veces un poquito de caos. Digo, la gente se va acomodando, pero pues nada como tener la privacidad de poderse bañar o ir al baño a gusto. Con esto, ¿qué recomendación les voy a dar? Y no les voy a dar una, les voy a dar dos. La primera, que es la que más me gusta, vamos a buscar nosotros generar espacios independientes. ¿A qué me voy a referir? Que podemos tener nosotros una regadera en esta parte de aquí. También por decir, cuando vean ustedes estas simbologías de una regadera, ¿por qué? Porque el circulito nos está marcando lo que va a ser la coladera, donde vamos a tener nosotros las pendientes. Muy importante en sus regaderas, cuando estén con el pisero, díganle, oiga, déjele unas pendientes, mi querido pisero, para no tener broncas, porque muchas veces ahí hay errores, luego se les encharca el agua y luego hay humedad. Pero bueno, vamos a tener nosotros la regadera. De ahí, en la parte del centro, yo dejaría un lavamanos y en el otro lado dejaría yo un sanitario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo que vamos a hacer nosotros es, le vamos a poner una pequeña puerta a la regadera, le vamos a poner una puerta al sanitario y de esta manera entramos completamente libre. Es decir, oye, yo quiero ir al baño, claramente tú puedes venir al baño y la otra persona se puede estar lavando los dientes y no pasa nada. O yo quiero al baño y el otro quiere ir a la regadera, bueno, también puede pasar lo mismo. O alguien se está bañando y el otro se va a arreglar. Quedan los espacios independientes, pero para esto obviamente necesitamos un poquito más de espacio. ¿Qué recomendación yo les doy? Que dejemos nosotros 90 centímetros libres. De aquí vamos a tener nosotros un pequeño murito, ¿no? Este muro puede ser de 15 centímetros o 10 centímetros si lo hacen con tabla roca. Que dejen, para que se vea bonito, 1 metro de separación, ¿no? Lo pueden hacer en 90. Yo dejaría 1 metro para que quede una barrita bonita. Otros 15 centímetros nosotros del muro y cuando menos dejar 80 centímetros, pero la realidad es de que yo dejaría 90 centímetros para el sanitario para que les quede bien. Y esto, ¿por cuánto lo multiplicaría yo? Por 1,40 metros. Es decir, yo voy a tener 90 más 10, más 90 más 10 son 2 metros, más 1 son 3 metros que yo voy a tener. Si tienen este espacio de 3 metros más 1,40, créanme, de esa manera se van a quedar con un baño que se ve muy bonito. O, ojo, también si ustedes quieren tener un doble ovalín, bueno, súmenle otro espacio aquí, no de 1 metro. Un doble ovalín, ¿cuánto ocupa? Con 1,20 metros tienen para dos. Aquí tenemos espacio para uno, otro espacio para otro, 1,20 metros, 1,40 metros, pero bueno, ahí ya van tomando ustedes estas dimensiones y estas puertas que vamos a tener nosotros, recuerden, puertas de 70 centímetros,
¿Por qué? Porque yo voy a tener 1,40 m y escojo un sanitario de 70 centímetros, lo cargo un poquito más para acá, digo, no lo dejo al centro, lo cargo un poquito para acá, aquí dejo mi bote de basura y esto me va a permitir que mi puerta de 70 centímetros abra sin problema alguno y no le esté pegando yo ahí al baño. Incluso hay varios como memes o errores que hay de la construcción que dejan así la franjita del baño porque no abre. Entonces, con esta medida ustedes no van a tener esa bronca. Y este es un prototipo, pero si ustedes me dicen, oye Arqui, pues a mí como que yo no puedo entrar por el centro, yo nada más puedo entrar del lado y demás, hay algo que también pueden hacer. Digo, probablemente no va a quedar al 100% independiente, pero lo que pueden dejar independiente es el área de lavamanos. Vamos a pensar que vamos a tener igual uno rectangular y vamos a dejar nosotros el espacio de la regadera de 90 centímetros, vamos a tener nosotros la regadera y el sanitario juntos, es decir, vamos a poner nosotros tal vez unos 80 centímetros, 1,70 m, y aquí ustedes van a dejar por fuera el lavamanos. ¿Para qué? Para si alguien quiere ir al baño, se está arreglando, bueno, pues alguien tiene aquí el sanitario, aquí dejaremos nosotros una puerta, ¿no? Una puerta para que alguien pueda entrar en esta parte de aquí, y esto lo dejan abierto, tal vez con un pequeño murito, y aquí dejan ustedes su lavamanos. De esta manera queda independiente el área de lavamanos, mientras alguien se está lavando los dientes o arreglando, pues el otro puede ir al baño o a la regadera. Digo, no queda independiente cada espacio, pero les ayuda a que queden dos áreas separadas. Y a mí la realidad es de que cada que podemos nosotros, siempre recomendamos hacer este tipo de detalles, porque la verdad es de que se ve muy bien. Algo que también pueden hacer para que tengan unas medidas ideales para su baño, que va a hacer que se suscriban al canal, le den clic a la campanita y por aquí YouTube les va a estar recomendando otro de mis videos, que en ese les voy a hablar yo de cuánto les cuesta remodelar un baño. Entonces es muy útil si lo quieren ver, y también tomen estas medidas, créanme, con esos 70 y esas medidas que les acabo de compartir, ustedes pueden hacer varias modulaciones para que puedan tener las medidas necesarias y tengan un sanitario o un baño muy bonito. Espero que esto les haya sido útil. Recuerden, todas las semanas estoy subiendo contenido. Yo soy el Arqui Diego, nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao.